Hola, Dios te bendiga, bienvenido a esta serie en la cual analizamos algunos versículos bíblicos que son popularmente utilizados fuera de contexto. Muchos han dicho que nuestras palabras tienen poder, que si nosotros decimos que una cosa ocurrirá y lo hacemos con la suficiente fe, pues eso sucederá. Otros dicen que si nosotros de alguna manera afirmamos que estamos enfermos o que nos sentimos un poco incómodos, eso se hará realidad también en nuestra vida, porque en definitiva nuestras palabras tienen poder. Pero ¿es esto verdad? ¿Es esto bíblico? Hoy analizaremos brevemente uno de esos textos que usualmente es utilizado para afirmar esta idea. Ese texto es Proverbios capítulo 18, versículo 21, el cual dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Muchos han dicho que en este versículo encontramos la clave, la llave para afirmar de que efectivamente nosotros al hablar podemos estar decretando vida o podemos estar declarando algo extraordinario para nuestra vida o en el peor de los casos podemos estarnos colocando en una situación muy terrible. Pero veamos de cerca este texto. Primero, hay que reconocer que el contexto del versículo nos enseña que el escritor está hablando del buen uso de las palabras. De hecho, en el versículo 20, más arriba de esta porción, podemos ver que él nos dice que usemos palabras sabias. Esto en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, hay una correlación de ideas en cuanto a usar bien nuestras palabras, no en el sentido de llamar cosas a la existencia o que tienen poderes mágicos o sobrenaturales, sino más bien a ser sabio a la hora de hablar. El autor utiliza una metáfora en el versículo 21 cuando se refiere al uso de la lengua, es decir, las palabras. Nuestras palabras pueden edificar o destruir a una persona o a nosotros mismos. Además, nos enseña que cualquiera de las dos opciones que escojamos, ya sea edificar o destruir, debemos asumir las consecuencias. En otros lugares del libro de Proverbios encontramos este mismo asunto. Ustedes pueden ver las citas aquí. Por lo tanto, en ningún momento o en ninguna instancia encontramos que el autor originalmente esté hablando sobre decretar o declarar o palabras de fe y que esto vendrá a ser una realidad en nuestra vida, sino que más bien él está diciendo, oigan, escojan bien sus palabras, porque pueden dañar o pueden edificar, pueden hacer sentir bien a alguien. Y si estas palabras son sabias, sepan que serán de provecho. Y si no, sepan que las consecuencias tendrán que acarrearlas ustedes. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿las palabras tienen poder? Claro que no, no tienen ningún poder. Las únicas palabras que han tenido poder y que lo siguen teniendo es la palabra de Dios, tal como lo vemos en Génesis capítulo 1 y como lo vemos ahora revelado en las Escrituras. Nuestras palabras, las que hablamos cotidianamente en nuestras conversaciones, lo que sí tienen es la capacidad de afectar o edificar a otros o a nosotros mismos. Por lo tanto, hay que ir constantemente a la fuente de sabiduría que es las escrituras para poder hablar aquello que pueda traer consuelo. Con mucha razón escribe Pablo, por ejemplo, hablando sobre el uso de las palabras en Efesios capítulo 4 versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. ¿Se dan cuenta ustedes que Pablo no está diciendo decreten, declaren que sus palabras tienen poder? No, él dice a través de sus palabras pueden edificar. Y aún Santiago reafirma esto que encontramos en Proverbios. Y Santiago dice en el capítulo 3, versículo 10, que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Aquí básicamente Santiago está tratando un asunto ético, pero lo que podemos ver en relación al texto que inicialmente leímos es que nuestras palabras pueden bendecir o pueden maldecir en el sentido de edificar o destruir, en el sentido de alentar, consolar o plenamente desechar, marginar y todo aquello que pueda producir mal en nuestro prójimo, daño. Por lo tanto, desechemos estas interpretaciones que lo único que hacen es tomar la Biblia fuera de lugar. Gracias por haber participado de este episodio y que esta explicación pueda despertar tu interés por comprender mejor las escrituras. Próximamente estaré compartiendo otros textos y otros contenidos acá en el canal de YouTube. Que Dios te bendiga.